Las llaves de mi nuevo apartamento en Lleida temblaban en mi mano como si supieran el secreto que yo aún ignoraba, mientras la puerta se abría con un gemido oxidado que resonaba en el pasillo vacío. Del otro lado, no era el eco de mis pasos lo que me recibió, sino los ojos verdes de Julia, mi vecina, clavados en mí con una ferocidad que me robó el aliento, como si ya me conociera de otra vida. «Bienvenida a casa, Patricia», murmuró ella, extendiendo una mano que olía a jazmín y a algo prohibido, y en ese instante, supe que mudarme aquí había sido el error más dulce y destructivo de mi existencia. El sol de Lleida se filtraba a través de las persianas polvorientas de mi nuevo hogar, un piso modesto en el casco antiguo, donde las paredes de piedra centenaria susurraban historias de amantes olvidados y familias rotas. Había llegado huyendo de Barcelona, de una madre que me asfixiaba con sus expectativas de un matrimonio normal y un trabajo que me devoraba el alma en una oficina sin ventanas. A los 28 años, Patricia López era solo un nombre en una maleta raída, cargada de libros de poesía catalana y sueños que no se atrevían a salir del cajón. Lleida, con su catedral gótica alzándose como un guardián severo y sus calles empedradas que olían a pan recién horneado y a río Segre, prometía un reinicio. O eso creía yo. Julia vivía al lado, en el 4B, un apartamento idéntico al mío pero impregnado de su esencia, música flamenca filtrándose por las paredes a medianoche, risas ahogadas con amigas que llegaban cargadas de botellas de Rioja, y ese aroma persistente a café, solo que se colaba por debajo de la puerta. La vi por primera vez esa misma tarde, cuando bajé a tirar la basura al contenedor del callejón. Ella estaba allí de espaldas, colgando ropa en un tendedero improvisado entre dos balcones. Su cabello rubio corto, casi rapado en los lados, brillaba bajo el sol poniente y su silueta, delgada pero fuerte como una bailaora de tablao, me detuvo en seco. Llevaba una camiseta holgada de algodón que dejaba ver el tatuaje de una rosa espinosa en su hombro izquierdo, y pantalones vaqueros desgastados que se ceñían a sus caderas con una naturalidad que gritaba libertad. «¿Eres la nueva?», preguntó sin volverse, su voz ronca con ese acento leridano que arrastraba las r's como un secreto compartido. Me quedé muda, con la bolsa de basura goteando en mi mano. Asentí, y ella se giró entonces, con una sonrisa ladeada que iluminaba sus ojos verdes, salpicados de motas doradas como el trigo segado en las planicies de Aragón. Tenía 30 años, lo supe después, pero en ese momento parecía eterna, como las murallas de la Seu Bella que dominaban la ciudad desde lo alto. Julia, se presentó, limpiándose las manos en un trapo. Si necesitas algo, azúcar, un consejo para lidiar con el casero o un hombro para llorar, soy yo. Aquí en Lleida, las vecinas son familia. O algo más si el destino lo quiere. Sus palabras se clavaron en mí como espinas dulces. Esa noche, mientras desempacaba cajas en la penumbra, oí su puerta abrirse y cerrarse con un portazo. Voces elevadas, un sollozo ahogado, y luego silencio. Me acerqué a la pared, pegando la oreja como una chiquilla fisgona, y capté fragmentos. «No puedes seguir así, mamá. Es mi vida». «¿Mamá?». Julia no parecía del tipo que rendía cuentas a nadie. Pero en Lleida, las familias eran como las viñas del Priorat, enraizadas, impenetrables y capaces de estrangular lo que intentara brotar fuera de su sombra. Al día siguiente el destino, o la curiosidad, me llevó a su puerta. Llamé con los nudillos, ofreciendo una botella de vino que había comprado en el mercado de la Plaza San Joan, donde los puestos rebosaban de quesos curados y aceitunas negras. Ella abrió descalza, con una camiseta oversize que le llegaba a las rodillas, y el cabello revuelto como si acabara de salir de una tormenta. «Patricia, qué detalle», dijo, y me invitó a pasar sin ceremonias. Su apartamento era un caos ordenado, pósters de Almodóvar en las paredes, un gato siamés ronroneando en el sofá, y estanterías repletas de novelas de Carmen Laforet y fotos enmarcadas de una mujer mayor, su madre, supuse, con una expresión severa bajo un mantón de Manila. Hablamos durante horas, sentadas en el suelo con copas en la mano. Ella era profesora de literatura en el instituto local, apasionada por los versos de Lorca y las historias de mujeres que desafiaban al mundo. Yo le conté de mi huida de Barcelona, de cómo mi ex, un tipo insulso llamado Marc, me había dejado por una contable con planes de futuro. Julia rió, un sonido gutural que vibraba en mi pecho. Los hombres son como el Mistral, llegan furiosos y se van dejando todo patas arriba. Nosotras, Patricia, somos el Ebro, profundas, constantes, capaces de erosionar montañas. Sus palabras me rozaron como una caricia prohibida, y por primera vez en meses, sentí que alguien me veía de verdad,
no como la hija rebelde o la empleada invisible, sino como Patricia, entera y temblorosa. Los días se convirtieron en un ritual. Mañanas compartiendo café en el balcón común, donde el sol de Aragón teñía de oro las torres de la Paeria. Tardes paseando por el jardín botánico, donde ella me enseñaba nombres de flores silvestres. Esta es la amapola, como la pasión, roja, efímera, pero inolvidable, y yo le confesaba mis miedos a la soledad. Una noche, bajo las estrellas que salpicaban el cielo sobre el río, sus labios rozaron los míos en un beso tentative, salado por el vino y dulce por la promesa. «No te asustes», susurró contra mi boca. «Esto es Lleida, conservadora por fuera, pero con ríos subterráneos de fuego». Me rendí entonces, cayendo en sus brazos como una hoja en otoño, ignorando el eco distante de advertencias en mi cabeza. Pero los secretos tienen raíces profundas en esta tierra. Una semana después, mientras Julia estaba en una conferencia en Zaragoza, recibí una visita inesperada. La puerta sonó con insistencia y al abrir, me encontré con una mujer de unos 60 años, vestida de negro riguroso como una viuda andaluza, con el rostro surcado por arrugas que hablaban de inviernos duros en las tierras de Lérida. «Soy Carmen, la madre de Julia», dijo con voz de granito. Sus ojos, idénticos a los de su hija pero endurecidos por el tiempo, me escrutaron como si yo fuera una mancha en su tapiz familiar. «Sé quién eres, Patricia. Y sé lo que estás haciendo con mi niña». El aire se espesó en el pasillo. Me invitó a pasar al salón, donde se sentó en mi sofá como si fuera suyo, cruzando las manos sobre un rosario que colgaba de su cuello. Habló de la vergüenza de la familia devota en una Lleida donde la iglesia aún dictaba moralinas desde púlpitos dorados. «Julia es lo único que me queda de su padre, muerto en un accidente en la fábrica de Segarra. No la arrastrarás al infierno con tus inclinaciones». Sus palabras eran veneno lento, recordándome que en España, incluso en 2025, el amor entre mujeres era un susurro tolerado pero nunca celebrado en hogares como el suyo. Le dije que nos queríamos, que era puro, pero ella rió con amargura. «El amor es sacrificio, no capricho. Si la quieres, aléjate. O te arrepentirás». Esa noche, cuando Julia volvió exhausta y radiante, la confronté. «Tu madre vino. Me amenazó». Su rostro palideció, y por un instante vi el pánico en sus ojos. «No le hagas caso, mi amor. Es solo tradición». Me besó con urgencia, como para borrar las palabras de Carmen, y nos perdimos en la cama, en un enredo de sábanas y suspiros que olían a lavanda y a miedo. Pero el semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Cuánto más ocultaba Julia? ¿Era yo solo un refugio temporal en su tormenta familiar? Las semanas siguientes fueron un torbellino de pasión y sombras. Julia me llevaba a las ferias de San Miquel, donde bailábamos sardanas bajo guirnaldas de luces, nuestras manos entrelazadas en secreto entre la multitud. Me cocinaba paella en su cocina diminuta, riendo mientras yo quemaba el arroz, y me leía fragmentos de La casa de Bernarda Alba, para recordarme que las mujeres siempre encuentran grietas en las prisiones. Pero las llamadas de su madre se multiplicaban. «Ven a casa, hija. Deja esa distracción». Julia colgaba con manos temblorosas, y yo fingía no notar las ojeras que delataban noches de insomnio. Una tarde de lluvia, mientras caminábamos por el camí de la acera, ella se detuvo bajo un olivo centenario y me confesó su secreto. «Mi madre no es solo conservadora, Patricia. Cuando mi padre murió, ella me hizo jurar que mantendría la familia unida. Tiene una deuda, una hipoteca que la ahoga desde que la fábrica cerró. Y yo le prometí que me casaría con un primo lejano, Ramón, para que él la salvara económicamente. Es un arreglo como en las novelas de Galdós». Sus palabras me golpearon como un latigazo. «¿Un matrimonio? ¿Por dinero?». La miré traicionada, mientras la lluvia empapaba mi chaqueta. «Entonces, ¿qué soy yo? ¿Un interludio antes del altar?». Gritamos bajo el diluvio, nuestras voces ahogadas por el trueno. Ella juró que era una farsa, que Ramón era gay y que solo necesitaban el papel para las apariencias, pero el daño estaba hecho. Huyendo corrí de vuelta al apartamento, cerrando la puerta contra el mundo. Esa noche, sola con una botella de vermut, lloré por la idiota que había sido, creyendo en un amor que Lleida, con su fachada de piedra y sus ríos ocultos, devoraba vivo.
Los días siguientes fueron un limbo gris, como el cielo perpetuamente nublado sobre las torres de la Seu Bella. Julia llamó a mi puerta una docena de veces, susurrando promesas a través de la madera. Déjame explicarte, Patricia. No es lo que piensas. Pero yo, con el corazón hecho trizas, respondía con silencio. En Lleida, el orgullo es como el vino del Coustes del Segre, añejo, amargo si se deja reposar demasiado. Salía solo para comprar pan en la panadería de la calle Cavallers, donde la dueña, una viuda llamada Montserrat, me observaba con ojos compasivos que decían: he visto amores así romperse como cristal murano. El trabajo me salvó, o eso creí. Encontré empleo en una librería antigua cerca de la Plaza de la Merced, rodeada de tomos polvorientos de autores catalanes y novelas románticas prohibidas en la época franquista. Allí, entre estanterías que olían a tinta y a melancolía, intentaba reconstruirme. Pero Julia era inescapable, sus libros favoritos estaban en las vitrinas, sus poemas garabateados en márgenes olvidados. Una clienta, una lesbiana mayor con el cabello plateado y un broche de la bandera arcoíris, me notó la tristeza. El amor en esta ciudad es como el Segre, fluye, pero a veces se desborda y arrastra todo. Dale tiempo, niña. O déjalo ir si te ahoga. Pero el tiempo no cura, solo pudre las heridas. Una noche, regresando tarde de un turno doble, oí voces en el pasillo. La de Julia, entrecortada, y otra masculina, grave como el tañido de las campanas de la catedral. Me detuve en las sombras, el corazón martilleando. Ramón. Alto, con barba recortada y una camisa a cuadros que gritaba a hombre de campo, entró en su apartamento cargando una caja de herramientas. ¿Y la cena, Juli? Tu madre insiste en que practiquemos, dijo él con una risa forzada. Ella murmuró algo sobre solo vecinos, pero el beso en la mejilla que él le dio, demasiado cerca de los labios, me revolvió las entrañas. Entré en mi piso como un ladrón, derrumbándome contra la puerta. ¿Practicar? ¿Para qué farsa se preparaban? Las lágrimas vinieron entonces, calientes y furiosas, mientras imaginaba a Julia en brazos de otro, sacrificándose por una deuda que no era suya. Al amanecer, con los ojos hinchados, escribí una carta: no puedo competir con fantasmas familiares. Vete con Ramón. Yo me iré de Lleida antes de que me destruyas del todo. La dejé en su buzón y empaqué una maleta a medias, lista para volver a Barcelona y sus cadenas conocidas. Pero Lleida no suelta tan fácil. Al mediodía, un golpe en la puerta me encontró con Carmen otra vez. Esta vez, su expresión era de derrota, no de acero. Siéntate, Patricia, dijo entrando sin permiso y sirviéndose un vaso de agua de mi fregadero. Habló entonces no como enemiga, sino como una mujer rota. Cuando mi marido murió, Ramón, su primo, era solo un chico. Prometí cuidarlo, pero la vida nos aplastó. La hipoteca es real, pero el matrimonio es una mentira que Julia mantiene para protegerme. Ella te ama, lo sé. Me lo dijo gritando anoche. Pero el miedo. El miedo en esta tierra es como la sarna, se pega y no se va. Sus palabras me desarmaron. Carmen, con sus manos callosas de años cosiendo en talleres textiles, lloró por primera vez, confesando su propia juventud reprimida, un amor por una modista en los años 70, silenciado por la dictadura y la Iglesia. No quiero ser como mi madre, que me casó por tierras. Pero el orgullo leridano es ciego. Me abrazó entonces un gesto torpe y oloroso a alcanfor, y por un instante vi a Julia en ella, la misma terquedad, la misma grieta por donde entra la luz. Esa tarde busqué a Julia en el instituto, donde daba clases a adolescentes rebeldes que leían García Lorca en voz alta. La encontré en el patio fumando un cigarrillo a escondidas, con el rostro demacrado. Leí tu carta, dijo apagando el humo contra el muro. Si te vas, me muero. La besé allí, bajo los olmos que susurraban con el viento, ignorando las miradas de los alumnos que pasaban. Entonces, rompe la promesa. Por nosotras. Ella asintió, lágrimas mezclándose con la lluvia fina que empezaba a caer. Lo haré. Mañana hablo con mi madre y con Ramón. Basta de mentiras. Pero las promesas en Lleida son como las nieves del Pirineo, hermosas, pero derretidas por el primer sol. Esa noche, mientras cenábamos en un mesón de la calle Alcalde Porqueras, platos de escudella y botifarra que sabían a hogar, Ramón apareció.
No con ira, sino con una sonrisa triste. Julia me lo contó todo, dijo sentándose sin invitación. Era gay, sí, y el arreglo era mutuo, él para ocultar su orientación en un pueblo conservador, ella para salvar a Carmen. Pero ahora, con mi llegada, todo se complicaba. Si os queréis, hacedlo. Yo me encargaré de la deuda. Tengo un ascenso en la cooperativa. Julia lo miró con gratitud, pero yo vi el conflicto en sus ojos. ¿Confiar en un hombre que había sido su escudo? Regresamos al apartamento entrelazadas, el aire cargado de esperanza frágil. En la cama, sus caricias fueron tiernas, explorando no solo cuerpos sino almas magulladas. Eres mi río, Patricia, murmuró ella contra mi cuello. Profunda y eterna. Dormí esa noche soñando con un futuro sin sombras, pero el amanecer trajo la tormenta. Al día siguiente, Carmen llamó a Julia desde el hospital. Un infarto, leve pero aviso de algo peor. Corrimos las dos, yo conduciendo mi viejo Seat por las calles mojadas, Julia aferrada al salpicadero con uñas clavadas en la palma. En la habitación blanca del Arnau de Vilanova, Carmen yacía pálida, tubos serpenteando de su brazo. Hija, susurró al vernos entrar de la mano. Veo que no mentías. Pero en sus ojos no había bendición, solo resignación. Si te quedas con ella, pierdes la herencia. Todo. La casa, las tierras de la familia en Almacelles. Julia se tensó a mi lado, su mano apretando la mía hasta doler. Madre, el dinero no compra el alma. La habitación se llenó de silencio pesado, roto solo por el pitido de los monitores. Carmen miró al techo, recordando quizás su propio sacrificio. Entonces elige. Pero recuerda, en Lleida, las familias no perdonan. Salimos de allí con el peso de una guillotina invisible, y en el pasillo, Julia se derrumbó contra mí. No sé si puedo, Patricia. Es todo lo que tengo de mi padre. La abracé, sus sollozos empapando mi hombro, sabiendo que el verdadero conflicto no era el dinero, sino el lazo de sangre que nos ataba y nos separaba. Esa semana fue un vaivén de visitas al hospital y noches de insomnio. Julia oscilaba entre la lealtad filial y nuestro amor, cocinando sopas para su madre mientras me evitaba con excusas. Yo, meanwhile, me refugiaba en la librería, recomendando como agua para chocolate a clientas que buscaban escapes. Montserrat, la dueña, me dio un consejo una tarde: en esta tierra, el amor lésbico es como la fiesta de la Mare de Déu, celebrado en secreto con danzas ocultas. Pero si no luchas, se pierde en la niebla. El clímax llegó un domingo de mercado, cuando el sol de noviembre calentaba la plaza San Joan. Julia y yo habíamos acordado hablar con Carmen esa tarde, poner fin a las cadenas. Pero al llegar al piso, encontramos la puerta entreabierta. Dentro, Ramón y Carmen discutían a voces. No puedes desheredarla por esto, gritaba él. Es su vida. Carmen, aún débil pero furiosa, replicó: su vida será la ruina si sigue con esa forastera. Y entonces lo vi, una carta en la mesa abierta, con mi nombre en la caligrafía temblorosa de Julia. Querida mamá, Patricia es mi elección. Renuncio a todo por ella. El corazón me falló. Julia había escrito eso a mis espaldas sin decírmelo. ¿Era traición o sacrificio? Entré como un vendaval, exigiendo respuestas. Me usas como excusa para liberarte, pero no lo suficiente para pelear. Julia palideció, Ramón se interpuso, y Carmen rió con amargura. ¿Ves, hija? Te lo dije. Ellas traen caos. El caos estalló, gritos, portazos, y yo huyendo a la calle, donde la multitud del mercado me engulló como un mar indiferente. Corrí sin rumbo por las callejuelas de Lleida, el bullicio del mercado ahogando mis sollozos. El aroma a castañas asadas y a chorizo fresco me mareaba, recordándome que la vida seguía su curso mientras la mía se desmoronaba. ¿Cómo había llegado a esto? Una mudanza inocente, un beso robado, y ahora un nudo de traiciones que me asfixiaba. Me detuve en el puente viejo sobre el Segre, donde el agua turbia reflejaba las murallas medievales, y contemplé el abismo. No saltaría, no era de las que se rinden así, pero la tentación de desaparecer era dulce como el turrón de las fiestas. El teléfono vibró en mi bolsillo, mensajes de Julia. Por favor, vuelve. Fue un malentendido. Bloqueé el número, el dedo temblando sobre la pantalla.
En cambio, llamé a mi madre en Barcelona, la voz ronca por las lágrimas. Hija, ¿qué ha pasado?, preguntó ella, su acento barceloní suavizado por la preocupación. Le conté todo: el amor, la familia, la carta, y por primera vez no hubo sermones. Ven a casa, Patricia. Aquí te esperan con los brazos abiertos. Recuerda, el amor verdadero no pide renuncias, las hace por ti. Colgué con un nudo en la garganta, sabiendo que volver significaba admitir derrota. Pero Lleida me tenía atrapada. Esa noche me refugié en un bar de la Rambla Ferrán, un tugurio con mesas pegajosas y un jukebox que tocaba boleros antiguos. Pedí un brandy doble y dejé que el alcohol quemara el dolor. Allí, entre fumadores empedernidos y parejas que se susurraban promesas, apareció Montserrat, la dueña de la librería. ¿Celebrando o ahogando penas?, preguntó, sentándose a mi lado con una cerveza en la mano. Le conté la maraña, y ella escuchó con la sabiduría de quien ha visto generaciones de corazones rotos. Julia es como muchas aquí, hija de la posguerra, criada con el miedo al que dirán. Pero el amor, Patricia, es un acto de rebeldía. Si la quieres, lucha. O déjala ir con dignidad. Sus palabras me enderezaron la espalda. Al amanecer, con resaca y determinación, regresé al edificio. La puerta de Julia estaba entreabierta, luz filtrándose como una invitación. Dentro encontré el caos: ropa tirada, el gato maullando confundido, y Julia sentada en el suelo, rodeada de fotos familiares rasgadas. Me fui, murmuró al verme. Le dije a mi madre que elijo mi vida. Ramón se ofreció a pagar la deuda, él la quiere como a una tía. Pero ella me maldijo. Dijo que soy una vergüenza para el apellido. Lágrimas surcaban su rostro, pero en sus ojos había fuego, el mismo que me había cautivado el primer día. La abracé entonces fuerte, como si pudiera soldar nuestras grietas. No más secretos, susurré. O todo o nada. Ella asintió y en ese abrazo sentimos el primer atisbo de libertad. Pasamos el día limpiando, riendo entre sollozos mientras quemábamos las fotos en una paellera improvisada en el balcón. Adiós, fantasmas, dijo Julia, avivando las llamas con un poema de Alberti. Esa noche dormimos entrelazadas, el mundo afuera un murmullo lejano. Pero los ecos de la familia no se silencian tan fácil. Días después, Carmen salió del hospital y exigió una reunión en su casa de Almacelles, un pueblo a las afueras donde las viñas se extendían como venas secas bajo el sol invernal. Fuimos en el coche de Ramón, un gesto de paz, el trayecto tenso con radio sintonizada en Radio Lleida, hablando de política y vendimias para no ahogarnos en el silencio. La casa era aún más antiguo, con vigas de madera y un patio empedrado donde pollos picoteaban indiferentes. Carmen nos recibió en la cocina, sirviendo café amargo y magdalenas secas. Sentaos, ordenó su voz, un eco de autoridad perdida. La confrontación fue un torbellino. Has roto el juramento, Julia. Por esta mujer. Sus ojos me barrieron como un látigo. Yo me mantuve firme. Señora, el amor no es una deuda. Es un regalo. Julia intervino, voz temblorosa pero resuelta. Madre, te quiero, pero no a costa de mi alma. Patricia es mi familia ahora. Carmen se levantó derribando la taza, el café salpicando como sangre inocente. Entonces, idos. No piséis esta casa hasta que te arrepientas. Ramón, testigo mudo, finalmente habló. Tía, es hora de soltar. Yo cubro la hipoteca. Vive tu vejez en paz. Salimos al patio bajo un cielo plomizo, Julia sollozando en mis brazos. Lo hice, Patricia. Por nosotras. La besé en la frente, pero el triunfo sabía a ceniza. ¿Cuánto costaba un amor así? En el camino de vuelta paramos en un mirador sobre el río, donde el Segre serpenteaba plateado. Allí, bajo las primeras estrellas, hicimos una promesa: construiremos nuestra propia familia, sin cadenas. Pero en el fondo sabía que las heridas supuran. La reconciliación falsa llegó con la Navidad. Carmen, sola en su más, envió una carta a Julia: ven. No por perdón, sino por sangre. Fuimos, yo reacia, pero Julia insistente. La cena fue un ritual tenso: turrón y cava, villancicos en la radio, y conversaciones que rozaban abismos. Carmen me miró al final, extendiendo una mano arrugada.
No te acepto, pero eres parte de ella. Cuídala, o te las verás conmigo. Fue lo más cerca de una tregua y salimos con un abrazo forzado que olía a olivo y a rencor latente. Enero trajo nieve al Pirineo, y con ella, una calma precaria. Julia y yo planeamos un futuro, un viaje a Madrid para ver teatro lésbico, clases de cocina para dominar la fideuá. Pero el pasado acechaba. Una mañana, mientras paseábamos por el parque de la Mitjana, Ramón llamó. Carmen está enferma otra vez. Peor. Quiere ver a Julia. Sola. El pánico en su voz era palpable. Corrimos al hospital, donde encontramos a Carmen en cuidados intensivos, oxígeno silbando en su nariz. Hija, jadeó, perdóname. No quise romperte. Julia lloró aferrando su mano, y yo esperé afuera, invisible pero presente. Esa noche en el pasillo estéril, Julia me confesó su duda, si muere odiándome, ¿cómo vivo? La abracé susurrando, el odio es suyo, el amor nuestro. Pero el conflicto interno la carcomía, noches de pesadillas donde soñaba con renunciar a mí por un perdón póstumo. El punto de quiebre llegó en febrero, durante la fiesta de carnaval. Lleida se vestía de máscaras y confeti, un carnaval catalán donde lo prohibido se disfrazaba de sátira. Íbamos como amantes de Lorca, ella de yerma, yo de una musa andaluza, riendo entre carrozas y petardos. Pero en la plaza mayor, bajo las luces parpadeantes, Carmen apareció. No disfrazada, solo envuelta en un abrigo negro con Ramón a su lado. Julia, gritó voz cortando la música. La multitud se apartó y el tiempo se detuvo. ¿Qué haces aquí, madre?, preguntó Julia, máscara cayendo. Carmen, con ojos febriles, señaló mi mano en la de ella. Esto termina. Ramón y tú os casáis mañana. He pagado la deuda con mis ahorros, no más excusas. Era una emboscada. Ramón, avergonzado, murmuró que no sabía. La traición me golpeó como un petardo. Julia había hablado con ellos a mis espaldas, buscando un compromiso para calmar a su madre. Por nosotras, le espeté, voz quebrada. O por ella. Julia balbuceó, solo para ganar tiempo, pero el daño era irrevocable. Huí entre la multitud, confeti pegándose a mis lágrimas, el carnaval convirtiéndose en pesadilla. Detrás, oí los gritos, Julia confrontando a Carmen, Ramón mediando en vano. Corrí al apartamento empaquetando todo de nuevo, el corazón un tambor de guerra. La puerta se cerró tras de mí con un chasquido final, como el cerrojo de una celda que se sella para siempre. Afuera, Lleida dormía bajo una luna menguante, sus calles empedradas testigos mudos de mi huida nocturna. Arrastré la maleta por el callejón, ruedas chirriando contra el adoquinado, el eco resonando como un requiem. El taxi llegó puntual, un Fiat amarillo que olía a tabaco rancio y a sueños rotos. A la estación dije al conductor, voz ronca por el llanto contenido. Mientras el coche se alejaba, vi el balcón de Julia iluminado, una silueta moviéndose frenética. ¿Llamaría? ¿Perseguiría? No importaba, el puente estaba quemado. El tren a Barcelona partió al alba, vagones medio vacíos con viajeros somnolientos y el traqueteo rítmico como un mantre de olvido. Me acurruqué en un asiento junto a la ventana, mirando cómo Lleida se difuminaba en la niebla, la catedral recortada contra el horizonte, el Segre serpenteando como una vena rota. Lágrimas silenciosas trazaron surcos en mi rostro y saqué el diario que había empezado en mi llegada, páginas llenas de versos robados a Julia, de promesas susurradas en la penumbra. Lo rasgué, dejando fragmentos flotar por la ventanilla como confeti de carnaval amargo. Barcelona me recibió con su bullicio caótico, el metro atestado de oficinistas y turistas, el aire salino del Mediterráneo recordándome raíces que nunca quise. Mi madre me abrió la puerta del piso en gracia con un abrazo que olía a potaje de lunes, sin preguntas, solo té caliente y mantas. Quédate el tiempo que necesites, hija, murmuró, peinando mi cabello como cuando era niña. Pero el refugio era temporal, el trabajo en una galería de arte me esperaba, y con él, la rutina que anestesia pero no cura. Semanas se convirtieron en un borrón, mañanas catalogando lienzos de Miró, tardes paseando por el Park Güell donde las mosaicas torcidas reflejaban mi alma fracturada. Intenté citas, una barista con sonrisa fácil, una escritora con ojos curiosos, pero cada roce me traía el fantasma de Julia, su risa ronca, el calor de su piel contra la mía en noches de tormenta.
Bloqueé sus llamadas, borré sus mensajes no leídos, perdóname. Fue un error. Vuelve. El orgullo, ese vino añejo de Lleida, me mantenía erguida, pero por dentro me pudría. Una carta llegó en marzo, manuscrita en papel crema con el membrete de Almacelles. De Carmen. Patricia, si lees esto, es porque Julia no ha podido. Mi hija sufre. Yo también. Venid a casa. Hay cosas que decir antes de que sea tarde. El pulso se me aceleró. ¿Chantaje? ¿Arrepentimiento? La tiré al cubo, pero las palabras se clavaron como espinas. Esa noche soñé con el hospital, Carmen extendiendo la mano, no con maldición, sino con bendición tardía. Abril trajo cerezos en flor a Barcelona, y con ellos una llamada de Ramón. Carmen empeora. Cáncer, diagnosticado tarde. Quiere reconciliarse. Su voz era un puente frágil sobre el abismo. Dudé, pero el lazo con Julia, ese río subterráneo, tiró de mí. Compré un billete de ave, el corazón un nudo de ira y anhelo. Lleida me recibió con lluvia primaveral, el aire fresco oliendo a tierra removida y a jazmín renacido. El taxi me dejó en el mas de Almacelles, donde viñas jóvenes trepaban por tutores como esperanzas tenues. Julia abrió la puerta, demacrada, con ojeras que delataban noches en vela. No esperaba, empezó, pero yo la interrumpí con un abrazo feroz. Vine por ella. No por nosotras. Aún. Carmen yacía en una cama del piso alto, la habitación perfumada a infusiones de manzanilla y a muerte inminente. Sus ojos, apagados pero claros, se posaron en mí. Gracias por venir, Patricia. Habló entonces voz un hilo, de su juventud, del amor silenciado por una modista llamada Isabel, ejecutada en la guerra civil por conducta inmoral. Juramos silencio eterno. Pero vi en ti lo que perdí. Julia. Es mi segunda oportunidad. Dile que la bendigo. Lágrimas colectivas inundaron la habitación. Julia sollozó contra el hombro de su madre, y yo, outsider, sostuve la mano de Carmen mientras exhalaba su último aliento. El funeral fue en la iglesia de Almacelles, un pueblo de campesinos devotos que murmuraban oraciones por la viuda fuerte que se iba sin arrepentimientos. Julia y yo nos sentamos juntas, manos entrelazadas bajo el banco, el órgano resonando como un lamento compartido. Los días post-funeral fueron un limbo de papeles y recuerdos. Ordenamos el más encontrando cartas amarillentas de Isabel, fotos de Julia niña riendo en viñedos. Una noche, sentadas en el patio con una botella de mistela, Julia confesó, la carta del carnaval fue pánico. Quería protegerte del dolor, pero te herí más. La miré, el fuego de la ira apagado por el tiempo. El perdón no es gratis, Julia. Pero el amor. Quizás sí. Nos besamos bajo las estrellas, un beso salado por el duelo, dulce por la redención. Pero la traición tiene raíces profundas. De vuelta en Lleida, Ramón reveló el último secreto. Carmen había cambiado el testamento días antes de morir. Todo casa tierras para Julia con una condición, casarse con quien ame, sea hombre o mujer, y honrar el legado de libertad. Era su manera retorcida de redimirse. Julia rió entre lágrimas, incluso en la muerte nos da lecciones. Vendimos parte de las viñas para pagar deudas pendientes, y con el dinero planeamos un futuro, un piso compartido en el casco antiguo, viajes a las playas de Tarragona, quizás adoptar al gato siamés que aún maullaba en el vacío. Sin embargo, el clímax inesperado acechaba. En mayo, durante la feria de San Isidre, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada: Julia te miente aún. Pregúntale por Isabel. Isabel. La amante de Carmen. Corrí a la feria, donde Julia bailaba sardanas con Ramón, su falda arremolinándose como alas. La arrinconé tras una carroza, exigiendo: ¿qué oculta tu madre? ¿O tú? Ella palideció. Isabel. No era solo de mi madre. Era su hermana. Mi tía. Y Carmen. La delató para salvar a la familia durante la guerra. Lo descubrí en las cartas. Por eso el odio a nosotras, miedo a repetir el pecado. El mundo se tambaleó. La traición de Carmen era un abismo generacional, y Julia lo había guardado para protegerme del peso.
Debiste decírmelo, grité, la multitud ajena a nuestro drama. Ella suplicó, no quería que vieras el veneno en mi sangre. Huí de nuevo, esta vez al río, donde me senté en la orilla, el agua lamiendo mis pies como consuelo frío. El Segre fluía indiferente, queriendo hojas secas y secretos ahogados, mientras yo me mecía en su orilla, el barro empapando mi falda. La feria resonaba lejana, risas, música de cobla, el estallido de petardos como ecos de mi rabia. ¿Cuántas capas más podía pelar este amor antes de llegar al núcleo vacío? Julia llegó corriendo, falda rasgada por las zarzas, rostro surcado por lágrimas que brillaban bajo la luna creciente. No corras más, Patricia. Quédate y grita. Rompe. Pero no te vayas. Nos sentamos allí en la ribera húmeda, el río testigo de nuestra confesión final. Ella habló de las cartas, como Carmen, joven y aterrorizada en los años 30, había denunciado a Isabel, su propia hermana, a la Guardia Civil para proteger a la familia de las represalias republicanas. Isabel desapareció en un campo de trabajo y el secreto envenenó generaciones. Mi madre vivió con esa culpa, proyectándola en mí. Por eso el pánico al amor prohibido. Pero yo elegí romper el ciclo. Sus palabras eran un bálsamo amargo, explicando no excusando. La abracé, el agua fría lamiendo nuestras piernas entrelazadas. Entonces, no más velos. Somos nosotras contra el mundo. El verano de 2025 llegó con calor sofocante, las planicies de Lleida ondulando como mares dorados. Vendimos el más demasiados fantasmas, y nos mudamos a un piso luminoso en el ensanche, con balcón al río y paredes blancas listas para nuevos recuerdos. Julia dejó el instituto por un puesto en la Universidad de Lleida, enseñando literatura queer a estudiantes que devoraban El cuarto de atrás de Martín Gaite. Yo ascendí en la librería, organizando lecturas de autoras lesbianas que llenaban el local de voces empoderadas. Pero la sanación era un camino tortuoso. Noches de pesadillas donde soñaba con Carmen maldiciéndonos desde la tumba, o con Isabel emergiendo del Segre como un espectro vengador. Julia y yo asistimos a terapia en el centro comunitario LGBT de la ciudad, un espacio escondido en una calle lateral con arcoíris discretos en las ventanas. Allí, entre tazas de infusión y círculos de confidencias, desentrañamos el nudo, el miedo heredado, la culpa internalizada, el coraje de elegirnos. Somos hijas de la posguerra, dijo la terapeuta, una mujer mayor con tatuajes de margaritas. Pero podemos ser madres de la paz. El alto trao inesperado surgió en agosto, durante las fiestas del Segre. Habíamos planeado un picnic romántico en la orilla, cestas de embutidos, vino de la Coustes y un libro de poemas compartido. Pero al llegar, encontramos a Ramón esperándonos, con una carpeta en la mano. Una caja de Carmen. La encontré en el ático. Para ti, Julia. Dentro no solo cartas, sino un testamento oculto. La verdadera herencia no era tierra, sino libertad. Carmen había dejado fondos para una fundación, para mujeres como Isabel y Julia, que amen sin cadenas. Incluía una carta final: hija, perdóname. Ama por las dos. Lágrimas colectivas bajo el sol poniente, Ramón uniéndose al abrazo. Somos familia, al fin, murmuró él, su propia verdad liberada. Esa noche bailamos en la fiesta del río, sardanas con pasos vacilantes pero sinceros, nuestras manos visibles y orgullosas. La multitud aplaudió Lleida, esta ciudad de piedra y agua, pareciendo por un instante aliada. Otoño trajo madurez. Adoptamos un gato callejero, lo llamamos Isabel en honor a la tía perdida. Viajamos a Andalucía, siguiendo los pasos de Lorca, besándonos en los olivares de Granada donde el poeta había soñado libertades. De vuelta plantamos un jardín en el balcón, rosas espinosas como el tatuaje de Julia, amapolas rojas por nuestra pasión. El invierno nos encontró fuertes. En Nochevieja, bajo fuegos artificiales sobre la paeria, Julia se arrodilló, no con anillo, sino con una rosa. Cásate conmigo, Patricia. No por papeles, sino por promesa. Dije sí, el beso sellando un pacto humano, lejos de altares y deudas. Hoy, un año después de mi llegada temblorosa, miro por la ventana al Segre que fluye eterno. Hemos fundado la Fundación Isabel, talleres para jóvenes queer en Lleida, lecturas de poesía en la Seu Bella, puentes sobre abismos generacionales. Julia duerme a mi lado,
su respiración un ritmo suave, y sé que el amor, en esta tierra de espinas y miel, es un acto de fe diaria. No todo es perfecto, hay discusiones por tonterías, ecos de dudas en noches frías, pero elegimos quedarnos. Porque en Lleida, como en nosotras, bajo la piedra dura late un río de fuego. Y ese fuego, una vez encendido, no se apaga.